su programa Saludes del Alma, hoy día viernes. Un miércoles. Era un miércoles. ¿Qué pensaba que era viernes? Porque está desesperado por ir a tener un buen fin de semana. Por favor, no es pregrabado. No es un programa de un viernes. Ok, miércoles. Les saludamos con todo el corazón a todos ustedes. Qué gusto que podamos compartir hoy este día. ¿Cómo le fue, Buenos días, Stalin. Salvi, buenos días, Caramba. amigos. Y Stalin, sí, por aquí, qué gusto verlo nuevamente. Bien. Vamos a comenzar con una pequeña meditación, llamémoslo así, ¿no? Reflexión y meditación. Reflexión. Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles son los factores que destruyen al ser humano. Y él respondió así: la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. Qué maravilla, ¿no? Si aplicáramos esto en todos esos campos, ¿cómo estaríamos en la humanidad? Si observáramos con cada acción, con cada paso Exactamente. que nosotros hacemos de nuestra vida, observar si yo soy político, mis principios como político, Claro. si yo busco el placer tiene un compromiso. Una responsabilidad. Sí. ¿Y qué tal si yo consigo riqueza sin trabajar? Mira, hasta la gente que hereda, que no ha trabajado, ellos mismos no saben manejar esa riqueza. Así es. Y les corrompe mucho. Los negocios sin moral. Esto es tremendo. Así es. La ciencia sin humanidad. Y hay que saber orar con caridad. Muy bien, excelentes pensamientos de Gandhi para comenzar el programa, ¿no? Hoy día sí, vamos entonces con todo el gusto y con todo el honor, podríamos decir, presentar ahora en la entrevista especial al doctor Víctor García García. Él es médico cirujano graduado en la Universidad de Guayaquil, realizó sus estudios de posgrado en traumatología y ortopedia, realizando también estudios de especialización en medicina biológica, instructor de la Academia Internacional de Homotoxicología con sede en Alemania. Es máster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social, certificado por la Universidad de Alcalá de Henares en España, instructor oficial del Instituto de Estudios Interiores de Filipinas para dictar cursos de sanación pránica en Ecuador. El doctor García ha realizado presentaciones exponenciales de trabajos de investigación y dictado conferencias en Italia, España, Brasil, Perú, Guatemala, Colombia y Panamá. Desde hace más de una década está dedicado a dictar cursos y seminarios de sanación pránica para todo tipo de profesionales. Bien, entonces para nosotros es un gusto inmenso y un honor tener aquí al doctor García entrevistándolo. Bienvenido, Víctor. Con tanto currículum. Muchas gracias. Exactamente. Sí. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. ¿Qué No sé de dónde tema? sacaste tanto currículum. Ahí está, eres conocido bastante Ok. ya en nuestro medio. Muy bien, a la orden. ¿Qué tema te gustaría que pudiéramos compartir con nuestro querido público de Saludes del Alma? ¿Qué temática te parece importante? Porque aparte de ser médico cirujano y de especializarte en traumatología y ortopedia, tienes pues otros conocimientos y mucha experiencia en lo que acabo de mencionar: medicina biológica, sanación pránica, acupuntura, Sí. en fin, no mencionemos ya más. Prefiero hablar sobre la medicina biológica aplicada a mi especialidad, Ah, ya. que es la traumatología y ortopedia. ¿Y qué es la medicina biológica en realidad? Bueno, la medicina biológica es una especialidad, vamos a decir, no oficial, no académica, ¿Ya? que incluye varios saberes, Ujú. entre otros los conceptos de la medicina tradicional china, los conceptos de la homeopatía, los conceptos de las reflexoterapias, los conceptos básicos de la homotoxicología. Yo estimo que la homotoxicología es como el núcleo
de la medicina biológica, que utiliza diversos elementos más allá de los conocimientos de la medicina oficial Ya. para llegar al diagnóstico y para realizar los tratamientos en las diferentes patologías que nos traen nuestros pacientes al consultorio. En este caso, patologías del aparato locomotor. Tenemos más o menos unos 17 años aplicando todo lo que es la medicina biológica en el tratamiento de problemas del aparato locomotor, huesos, músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, columnas, etc. Ya, o sea, De eso entiendo- me gustaría conversar. Entiendo que entonces la medicina biológica puede ser utilizada por todo especialista, ¿no? Tú como especialista en traumatología y ortopedia profundizaste más y aprovechaste las bases que tiene la medicina biológica para aplicarla en los casos que mencionaste. Pero así habrán otros especialistas, ginecólogos, o pediatras, habrán otorrinos, en fin, que también puedan aprovechar la medicina biológica, porque acabo de escuchar que abarca muchas, ¿qué digamos? Áreas de otros tipos de que conocemos como medicina complementaria, ¿no? Sí, la medicina biológica puede ser aplicada a todas las profesiones, Ya. a todas Especialidades. las especialidades, de tal manera que no tiene límite. Ajá. Es una forma un poco, yo llamo, más acertada de llegar al diagnóstico y de hacer tratamiento. Y holística, De- porque cualquier holística. médico Sí. general podría también. un Debemos internista. considerar que la medicina biológica ve al ser humano como un todo funcional. Perfecto. Y cuando se hace contacto con el paciente, lo vemos de manera integral. En el caso de mi especialidad, si alguien tiene, por ejemplo, un dolor del hombro izquierdo, uno como traumatólogo común y corriente se queda mirando el hombro izquierdo Ujú. y toma su radiografía, hace todo lo que hay que hacer, y si no le encuentra ninguna lesión radiológica y pues considera que el problema es de tejido blando de la misma región del hombro, le receta medicamentos, generalmente antiinflamatorios analgésicos, porque eso es el único arsenal terapéutico que tenemos en la medicina oficial. Ya. Los medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, y como complemento a veces podemos mandar un tratamiento de medicina de rehabilitación. Ya. Y pare de contar, Exacto, no ese es tenemos ese es más el recursos arsenal. como médicos oficiales. Ujú. Un médico biológico establece todas las relaciones que hay entre unos órganos y otros, Ujú. relaciones de toda índole. Las más importantes, las relaciones metaméricas, por ejemplo. Ya. ¿Qué es la relación metamérica? Es lo que va relacionando un nervio de los nervios periféricos, va relacionando piel, músculos, órganos, relacionando niveles medulares, vértebras, articulaciones, etc. Es decir, que en el trayecto de un nervio hay muchos elementos que él va relacionando. Por ejemplo, si alguien tiene un dolor en la región alta de la espalda, en lo que comúnmente llamamos entre los omóplatos, el traumatólogo común y corriente se quedará investigando en esa región. Claro. Hará una radiografía, tal vez una tomografía, y probablemente no encuentre nada. Pero no se le ocurre pensar que esta zona, entre otras correlaciones, tiene que ver, por ejemplo, con estómago. Y son muchísimos los pacientes que van con molestias en este nivel y que al hacer el examen integral, miramos desde los ojos, la boca, la planta de los pies, las palmas de las manos, miramos toda la espalda, miramos el abdomen, porque todas estas partes son pantallas holográficas del cuerpo. En todas estas partes se expresa
todo el cuerpo, los diferentes órganos. Claro. Y buscamos allí y vamos sumando. De tal manera que frecuentemente un dolor de la espalda a este nivel que estoy mencionando, tenemos que tratarlo desde el estómago, para lo cual, como médico biológico, tengo que usar los recursos terapéuticos de la medicina biológica, los medicamentos bioterapéuticos, los medicamentos biológicos para tratar el estómago y de esa manera quitar esa molestia que el paciente me trae en la parte alta de la espalda. Claro, y que al por ejemplo. traumatólogo no se le No se le ocurría. estar Claro. ubicado. Es más, el traumatólogo por ese dolor le iba a dar analgésicos antiinflamatorios, que entre afectan otros más. efectos colaterales tiene afectación del estómago, O sea, Agra- para complicar más su agravando por tanto su problema inicial, que es el estómago. Claro, quita el dolor de la espalda, pero agrava la causa del dolor que estaba en el estómago. Y generalmente le manda al especialista, al gastroenterólogo. Y cuando ya aparece el síntoma en el estómago, lo va a mandar al gastroenterólogo. Por eso hay y una después pregunta suma y suma y interesante suma y ahí. suma. La medicina biológica trata entonces todo el conjunto del ser humano, no su parte afectada, Nada sino más. ya permitiéndole o ayudándole a su sanación, su autosanación, porque en sí los médicos y los médico. terapeutas son un apoyo para que el mismo cuerpo reaccione Claro. y se sane a sí mismo. Ujú. Ajá. Oye, ¿y qué es el hombre para la medicina biológica entonces? ¿Cómo lo ve? Con todo esto, ¿cómo lo ve? Ujú. El hombre es un ser integral. Mira que dije un ser, Ujú. no dije un cuerpo. Exacto. El hombre es un ser que está dentro de un cuerpo, ¿ok? Dentro de este cuerpo que está manifestando las cualidades, necesidades y alteraciones del ser. De todo eso. Claro, el cuerpo no es sino un vehículo de la esencia nuestra que es el ser. Este ser comúnmente lo podemos denominar alma, que viene de una raíz griega que significa ánima. Por eso el alma es lo que anima al cuerpo. Claro. Para poder comprender siempre ponemos un ejemplo. Cuando alguien muere, un segundo después, el cuerpo es inerte. Los ojos no ven, la boca no habla, los oídos no oyen, las manos no tocan y el cuerpo ya no está enfermo. Ya está bajo de peso. ¿Por qué? Porque ya no está aquello que ve, que oye, que piensa, que siente y que está enfermo. Claro. Entonces, Es como desenchufar a un aparato eléctrico y se queda sin Es- sonido y apagado. exactamente. O una pila descargada. Le desconectaste. eh, Es así. Así es, ese ser, esa alma, esa chispa divina en cada uno de nosotros, esa imagen y semejanza de Dios en cada uno de nosotros, es nuestra esencia, es lo que somos. Y eso, esa chispa divina, esa alma, es todo conciencia divina, cualidades divinas. Y uno dice, ¿y entonces por qué no se expresan esas cualidades divinas en cada ser humano? Ujú. Porque tenemos una serie de, vamos a decir, muros, de paredes, de opacidades, que no permiten que las cualidades divinas de cada ser humano se puedan expresar. Ujú. Y ese es como el propósito de la vida de todos nosotros. Ir quitando, ir limpiando, ir sacando estos velos, estos muros, estas paredes que impiden que este ser de cualidades divinas pueda manifestarse para poder ser una mejor persona, para poder ser un mejor ser humano, una persona más bondadosa, caritativa, con bondad, amor, misericordia, compasión, generosidad, perdón, etcétera, etcétera. O sea, la medicina biológica no se encaja en el cuerpo nada más, no, No. está enganchado solo a mirar y sanar el cuerpo físico. Sí, porque aunque no sea un concepto manejado comúnmente, Ujú. la verdad
más allá del conocimiento científico, es que toda enfermedad tiene su origen último Ajá. en nuestras emociones, Perfecto. en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Voy a poner un ejemplo Ya. de un caso de hace pocos días en mi consultorio. Una señora de algunos 60, 65 años llega con un dolor terrible en los hombros. No se ha golpeado, pero no soporta los hombros. Ha tomado todo tipo de medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios. Ha hecho reposo y su dolor del hombro persiste. Va donde mí, le examino, me trae la radiografía. No encuentro ninguna lesión radiológica, ninguna lesión ósea. Sí encuentro tensos los músculos del hombro. Y me doy cuenta entonces que la causa no está en una razón física. Claro. Y le pregunto qué problemas ha tenido o tiene, qué conflicto tiene en su vida. Y la señora echa a llorar. Ajá. Y me dice que Claro. lo único que le está pasando es que el esposo, que era su compañero, que ella lo acompañaba todos los días a la finca a hacer las tareas del campo, de lo cual viven. Entonces, pero que ahora él está muy enfermo y no puede pararse. Y que le está tocando a ella ir a asumir toda la responsabilidad, Claro. ir al campo cada día. Entonces, este es la carga que le está tocando llevar a la señora. Así es. Y yo Y que pregunto, todavía no lo acepta. ¿dónde lleva la carga? Claro. La carga la llevamos en el hombro. Entonces, el ser, el alma, el que se enferma, hace una reacción física en el hombro, manifestando este sentimiento de sobrecarga del peso que le está tocando llevar en los hombros. Claro. ¿Cuál va a ser la solución para este problema? Primero, que la señora se dé cuenta de la situación. Y segundo, manejarlo con los recursos terapéuticos de la medicina biológica, que son los medicamentos bioterapéuticos que, dicho sea de paso, no tienen efectos colaterales, no son macromoléculas, son dosis infinitesimales que están dosificadas en nanomoles, que es la misma dosis o digamos dilución a la que están las sustancias en la sangre. Por lo tanto, no tienen que ser procesadas en hígado, riñón, Ya. por lo tanto no producen efectos tóxicos. Es más, son moléculas que tienen especificidad de acción, medicamentos que actúan específicamente en hígado, específicamente en estómago, específicamente en hombro, específicamente en una región. Estos son los medicamentos bioterapéuticos. Y adicionalmente de la terapia con medicamentos biológicos, tenemos que hacer algún tipo de tratamiento para manejar su situación emocional. Está bien interesante esto, pero tenemos que hacer una pausa. Está por demás interesante conocer todas estas posibilidades que nos brinda la medicina biológica. Vamos a una pausa, regresaremos inmediatamente para continuar en su programa Salud desde el Alma. Salud desde el alma, entrevistándole al doctor Víctor García y hablando sobre la medicina biológica con su rama, su especialidad, la traumatología. Pero bueno, sigamos con la generalidad. ¿De dónde parte la medicina biológica? ¿Cuándo surgió? La medicina biológica se inicia con el doctor Hans-Heinrich Reickebeck, un médico alemán. Por los años 55 él comenzó, era un médico homeópata también, comenzó a hacer sus investigaciones y encontró que las enfermedades todas son producidas por lo que él llamó las homotoxinas. Entonces en medicina biológica podemos decir que sí conocemos las causas de las enfermedades. Es lo contrario a lo que pasa con la medicina oficial. Uno dice la diabetes y va al libro de medicina interna y encuentra una lista de causas. Cuando hay una lista de causas, entonces lo que significa es que uno no sabe la causa. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. adivinar, ¿no? Sí, Pongo este ejemplo. doctor. Aquí ahora se me pierde el celular.
y yo no sé quién lo tiene. Entonces yo José supongo que puede ser Leucemia, tú, ella. ¿Qué es lo que eso significa? Que no sé quién lo tiene. De tal manera que más o menos así. Y comienzas a acusar a todos. Así es. Entonces, claro, y eso pasa con la medicina oficial. No se sabe la causa de las enfermedades. Y no se sabe la causa, difícilmente se puede sanar. Lógico. ¿Por qué? Lo primero es saber la causa. Y a eso se debe la lista de 15 medicamentos. También es 12 eso, así como medicamentos. escopetazo. Pero en medicina biológica sabemos que las enfermedades están producidas por las homotoxinas. Debemos identificar entre homotoxinas externas, homotoxinas de la alimentación, homotoxinas del medio ambiente y las toxinas emocionales, las psicotoxinas que llamamos. Eso es También las toxinas insidiosas, todo lo que tenemos en la casa y que son causas de enfermedad, las luces, las pinturas, los químicos que utilizamos, todos los esos artefactos eléctricos, ¿no? todos esos están considerados como homotoxinas porque son elementos que al entrar al cuerpo le ocasionan daño. Y cuando una sustancia extraña y dañina al cuerpo, ¿qué hace el cuerpo? Hace una reacción. Esa es la reacción que se manifiesta como síntomas. Depende, estos síntomas es lo que nosotros conocemos de las enfermedades. Por eso en medicina oficial tratamos síntomas, tratamos dolor, tratamos inflamación, tratamos contractura muscular, tratamos decaimiento, tratamos fiebre. Ninguno de esos son enfermedad. Exacto. Todos esos son síntomas de una enfermedad que está oculta generando esos síntomas. Ajá. En medicina biológica vamos un poco más o tratamos de ir hacia la causa de la enfermedad y al remover la causa los síntomas se van a ir, algunos prontamente, algunos tardan un poco. Por eso digo que la medicina biológica es una especialidad que tiene mucho más acercamiento a la certeza de la causa y también a la certeza de los tratamientos. Porque al mover la causa, los síntomas deben irse. Y los pacientes, no solo eso, se les da recomendaciones para cambiar su vida y evitar que la causa que produjo su enfermedad vuelva a estar presente. ¿Por qué? Hoy soy el producto de todo mi ayer, de todo mi pasado. Si yo sigo siendo lo mismo, haciendo lo mismo, sigo siendo lo mismo. Entonces, para no seguir siendo lo mismo, para no seguir siendo enfermo, yo tengo que cambiar cosas que tienen que ver con mi salud. Estas recomendaciones también son impartidas a todos los pacientes que van a nuestros consultorios de medicina biológica. Qué bueno. Yo tengo una pregunta también. Yo también tenía una. A ver si es la misma. Sí. Sí es, mira, es un mal, ya me adelanto. Es un mal que todo el mundo padece. Dolores de rodillas. La medicina biológica, ¿qué dice al respecto? Sí, el dolor de rodilla, como traumatólogo común, le tomas una radiografía, ves cómo están los cartílagos y nada más, y da antiinflamatorio. Pero el dolor de rodilla depende de donde esté ubicado. El dolor de rodilla puede tener que ver con estómago, con hígado, con riñón y vías urinarias, y puede tener con la rodilla misma. Y más allá de esto, el dolor de rodilla tiene también una quinta esencia que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con la forma de ser de la persona. De tal manera que un dolor en la cara anterior, parte anterior de la rodilla, yo como médico biológico y traumatólogo estoy obligado a ir a investigar qué pasa en el estómago, ¿sí? Si es un dolor de la rodilla en la parte lateral, que viene desde el muslo, la parte lateral del muslo, va por la rodilla y va por la pierna, la parte lateral, estoy obligado a ir a ver qué le pasa a la vesícula biliar. Y por lo tanto estoy obligado a ver qué le pasa al hígado. Y por lo tanto estoy obligado a ver qué le pasa al intestino, porque es que todos los órganos están relacionados a través de estas correlaciones que habíamos dicho antes. Por ejemplo, intestino grueso trabaja en circuito con pulmón. Por eso hay muchos niños que tienen problemas permanentes de bronquio, de aparato respiratorio alto. Y van al pediatra y solo manejan el aparato respiratorio y no se les ocurre pensar qué le está pasando en el intestino grueso de ese niño. Y todo ese crónico problema de garganta, problema de bronquios, pues probablemente deberá ser tratado desde el intestino grueso.
corrigiendo ahí muchas cosas que incluso tienen que ver con la alimentación. Claro. Si yo tengo un problema del hígado y la vesícula, y tengo una manifestación de un dolor de la rodilla porque tiene un problema de vesícula, tengo que ir a investigar, tengo Claro. que pedirle un eco. Yo les digo a mis pacientes, yo soy el único traumatólogo que pido ecos abdominales y hacemos montones de diagnósticos desde ahí. Entonces muchas veces un dolor de rodilla lo tengo que tratar desde la vesícula, Mira, ¿ok? O lo tengo que tratar desde el hígado. claro. Un dolor del tobillo, en la parte lateral del tobillo, en la guayabita que llamamos comúnmente lateral, también puede ser un problema de vesícula y tengo que ir a investigar. Y hago todas las pruebas desde el punto de vista de la medicina biológica. Tenemos signos del tono, tenemos la parte reflexológica, voy al pie, voy a la mano. Cuando limpias el hígado, limpias el colon, tratas eso, se alivia. Los problemas van desapareciendo, Ujú. porque siempre decimos, la enfermedad casi nunca está donde está el dolor. Esto es como lo siguiente, cuando los carros de ahora, cuando hay algún problema lo muestran en el tablero, se enciende un foquito o hay una señal. El mecánico no va a buscarlo en el tablero, como hacemos los médicos, ¿no? Tengo una señal en la rodilla, un dolor en la rodilla, la busco en la rodilla. No, el mecánico interpreta y dice, no, este foquito corresponde a la parte eléctrica. Claro. Y entonces el mecánico va a revisar desde la banda. Y Claro. pudiera ser que solo ajustando la banda, el Se problema mejora. del foquito rojo se arregló. Entonces lo mismo pasa acá. Pudiera ser que ese dolor de la rodilla derecha en la parte lateral, yo lo pueda resolver desde arreglar un diente canino que tiene que ver con vesícula y que me la está afectando, y desde allí por vía del meridiano me está manifestando un dolor en la rodilla, y pudiera ser simplemente una curación del canino lo que me resuelva el problema de la rodilla. Y de por la eso, vesícula. por eso es lo interesante, ya Claro. está bonito y divertido de verdad, Lógico, ¿eh? porque tú estás haciendo un montón de relaciones del organismo, porque cada órgano está relacionado con los demás. Esto no es una cosa nueva, este conocimiento está desde antes de que la medicina oficial tenga vigencia. Claro. Los chinos ya sabían y ellos crearon y descubrieron la correlación de unos órganos con otros a través de lo que ellos llaman el movimiento de las 5 energías o el movimiento de la energía. Ujú. Y entonces consideran que el riñón es agua, porque maneja el agua del Claro. cuerpo. El riñón es agua, y que el hígado es planta, el hígado es vegetación, es madera. Y sabemos entonces que no hay madera si hay sequía, que si hay problemas en el agua habrá problema en el riñón, Claro. habrá problema en el hígado, que es madera. Claro. Y que la madera sostiene a la tierra, porque si deforestamos la tierra se desmorona. Por eso los países tratan de deforestar, Claro. se siembra un árbol para mantener la tierra buena. Entonces sabemos que tierra es estómago, vaso y páncreas. Por eso los problemas del hígado van a afectar al páncreas y al estómago. Cuando la gente se ha operado la vesícula, no significa sino que tenía un problema del hígado, porque la vesícula solo es un bolsillito del hígado. Nada Pero más. después que se saca la vesícula le queda el problema en el estómago, entonces tiene problemas de gastritis. Sí. Por eso cuando hay pancreatitis, los cirujanos, ya porque han visto en la estadística, no por este conocimiento, van e investigan qué pasa en las vías biliares, Sí. porque los problemas de vías biliares van a afectar también al páncreas, porque claro, la madera, si hay problemas si deforestamos la madera, la tierra se desmorona. Claro. Y así sabemos que con la madera se hace fuego. Cuando hay problema crónico del hígado, el corazón va a ser afectado. De tal manera que todas estas relaciones son muy Conocidas interesantes. desde la antigüedad. Así que uno puede llegar a un diagnóstico mayor desde un problema que puedas tener en la parte, interna de la rodilla, que tiene que ver con el meridiano del riñón. Entonces digo, ¿qué le pasa al riñón? Entonces, y si al riñón le pasa algo, tengo que ver qué le está pasando a metal, qué le está pasando a pulmones, porque los pulmones son la madre del riñón. De tal manera que ese tipo de relaciones vamos haciendo. Entonces yo solamente ya no trato el problema de la rodilla, voy y veo la causa de dónde viene y trabajo sobre el riñón, por ejemplo, o trabajo sobre el estómago.
De esta manera que esto es lo interesante y bonito de la medicina, Claro. de la medicina biológica aplicada a la Y traumatología. aquí va la pregunta interesante. Tratas del riñón por este problema, tratas del hígado y todo eso. ¿Y por qué se afectaron estos órganos? La parte emocional, que estábamos hablando hace un instante. ¿Qué tal? Claro. Entonces le preguntamos al paciente, ¿y qué es que ha pasado en su vida? Se separó. Porque las emociones que afectan, por ejemplo, el riñón, las pérdidas, por ejemplo, los sentimientos de minusvalía, de sentimientos de baja autoestima, te separaste, fuiste traicionado, te botaron del trabajo, tienes miedos. ¿A qué tienes miedo? El miedo afecta al riñón y finalmente se va a la planta de los pies. Muchísima gente sufre de dolor, hormigueo, calentazón llaman ellos, como que quema la planta del pie y dolor en el talón. Y la medicina oficial le toma una radiografía y le encuentra que tiene un espolón y le echa la culpa al espolón. El espolón es una pequeña protuberancia que tenemos en la cara inferior del talón que se llama espolón calcáneo, se llama. ¿Y qué estaba ahí? Y que estaba ahí. Entonces, pero hay un dolor en el talón y le echan la culpa, hasta lo quieren operar. No, la mayoría de problemas de la planta de los pies y del talón tienen que ver con problemas de vías urinarias. Entonces, esto es casi infalible. Me va con un problema así, yo me voy para arriba, voy y examino la pelvis, el vientre, examino la barriga, el hipogastrio, y casi siempre vamos a encontrar problemas ahí. Hacemos la pregunta, ¿y por qué la causa? A veces son problemas de relación de pareja, que ese problemas crónicos de vías urinarias, miedo a quedarse solo, etc. Todo ese tipo de relaciones estamos haciendo para poder hacer un tratamiento más integral y acertado. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y cuál es el resultado? Que los pacientes se mejoran. Muchos, a veces instantáneamente, claro, porque aparte de los medicamentos biológicos, los bioterapéuticos, utilizamos otros recursos terapéuticos como es la cranioacupuntura, la terapia neural, hacemos masajes con ventosa, con esferas, con muchísimas cosas estamos aplicando. Pránica. Utilizamos técnicas de sanación pránica, una técnica muy sintetizada que es la sanación instructiva. Bueno, y lo que estoy teniendo en los últimos 2 años, desde que combinamos medicamentos bioterapéuticos, cranioacupuntura, terapia neural y sanación pránica instructiva, es que los pacientes se mejoran instantáneamente, en una mejoría sostenida, porque he adoptado un sistema de trabajo de que mi paciente, bueno, paga obviamente su consulta, su terapia, sus medicamentos en la primera consulta, pero luego lo cito sin pagar consulta en la siguiente, que a intervalo de 1 semana, y luego la siguiente semana también sin pagar, para ver cómo va ese paciente y yo pueda ajustar lo que tenga que ajustar, bueno. o ver su evolución. Y lo que tengo de resultados es que todos los pacientes tienen unas mejorías sostenidas en el tiempo. A veces hasta la 3ª semana ellos van ya por control sin pagar su consulta. Entonces, a la 3ª semana se están yendo de alta, ¿verdad? En los problemas más comunes. Obviamente hay problemas que son de gravedad ya mayor, por ejemplo, los estados degenerativos de articulaciones, las artrosis terminales. Estos pues requieren mucho más tiempo o ya un manejo, incluso que puede ser quirúrgico con los reemplazos de cadera. Porque es decir, es culpa mismo del paciente que ha dejado que eso se vaya deteriorando sin tomar las medidas. Efectivamente, porque ahora hay muchísimos recursos, por ejemplo, para las artrosis, especialmente de rodilla, la aplicación de plasma rico en plaquetas, que es obtenido de la misma sangre del paciente, que lo hacemos en mi consultorio y tenemos toda la tecnología para poderlo hacer. Y esto lo que hace es ayudar a procesos de regeneración del tejido cartilaginoso, más los otros complementos como la megadosis de vitamina C, etcétera, etcétera. Claro, bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Amigos y amigas, recuerden el teléfono de Teleradio, el 2680-594, para que ustedes hagan llamadas y preguntas que tengan al doctor García. Pero también quiero darles el teléfono del doctor García. Él tiene su consultorio en Babahoyo, al que pueden llamar el 273-5131.
273-5131. Y al celular, anoten 099 30 22 43 1. 099 30 22 43 1. Volvemos inmediatamente, amigos. Nuevamente con ustedes entrevistando al doctor García. Yo tengo una pregunta bastante buena. Si tú eres médico cirujano, traumatólogo, ortopedista, ¿qué pasa? ¿Estás utilizando todavía la medicina convencional, la cirugía? Porque tú eres cirujano. Sí, sí, claro. El hecho de ser médico biológico no implica que no utiliza ya la medicina oficial, claro. Todo paciente, la historia clínica como corresponde, más la historia clínica homeopática u homotoxicológica. Ya. Es decir, es algo que tapa más allá del médico o traumatólogo oficial, común y corriente. Ya. Entonces es como más, un poco más. Ya, o sea, Entonces, si un paciente tiene que ser operado, lo tenemos que operar. Los casos de fracturas, las tenemos que operar. Pero luego de operado, utilizamos los recursos, usamos los medicamentos biológicos, los pacientes se recuperan más prontamente, la cicatrización ocurre más pronto. Durante la cirugía, o preparamos al paciente la cirugía con sanación pránica, el paciente sangra muy poquito, se cicatriza rápidamente, es decir, en la consulta particular mandamos los exámenes de laboratorio convencional que haya que mandar, las radiografías que haya que hacer, los ecos que haya que pedir. Entonces decía que de los traumatólogos que casi a todos les estoy pidiendo ecografías abdominales, y encontramos problemas de verdad, muchísimo encontramos problemas de vesícula, problemas de colon, problemas bueno, de todo. ¿Y los problemas del cuello con qué están relacionados? Porque se ven muchos problemas a nivel de cuello. Bueno, cuello tiene que ver con lo que pasa en garganta, con lo que pasa en la boca. Cuello tiene que ver muchísimo con el estrés, con los problemas, digamos, no emocionales, porque estresados estamos todos. Mucho tiene que ver con estrés, muchos problemas lumbares o lumbares tienen que ver con el problema del cuello, porque recordemos que la columna es una unidad funcional y a veces un problema que estamos sintiendo en la región lumbar, de verdad que lo tenemos a nivel de la columna cervical. Ahí hay muchísimos bloqueos. La columna cervical es clave para la vida, porque es la unión del software con el hardware. Eso. Claro, porque por ahí pasa toda la información. De todo tipo pasa la información, tiene que estar siempre expedita. A nuestro paciente le mandamos a mover su cuello, porque debe estar siempre la vía de comunicación desbloqueada, y ahí sabe ser que hay una cantidad, cualquier cantidad de bloqueos en la región del cuello. Entonces hacemos manipulación de columna para el cuello, utilizamos cranioacupuntura, utilizamos terapia neural, utilizamos algunos tipos de masajes, un tipo de masaje tibetano, muchas cosas, porque hacemos bastante también de medicina manual. Tenemos los recursos de la ozonoterapia también en mi consulta, tenemos bueno, varias cosas. ¿Y los casos de terapia ortomolecular, problemas en la articulación temporomaxilar? En articulación temporomaxilar tiene mucho que ver con la anatomía del maxilar inferior. Muchísimos dolores de la articulación son mecánicos. No, hay una falta de coaptación entre las arcadas dentarias superior e inferior. Y entonces esto hace que sea como alguien que está cojeando, una discrepancia de la longitud de miembros pélvicos. Va a ser una escoliosis lumbar, porque una pierna no es igual a otra, algo parecido acá, porque sí, porque está como desnivelado. Entonces vemos eso, porque todo eso vemos, y esto tiene que ser resuelto por un odontólogo. Adicionalmente, desde el punto de vista traumatológico, hacemos terapia neural para la zona y hacemos cranioacupuntura en los puntos de la cabeza que tienen que ver con la articulación. Entonces vemos la integridad de las arcadas dentarias, por ejemplo. Entonces
Ya dije, el cuello también tiene que ver La mucho con muñeca. estrés. En la muñeca, Los problemas a veces, lo que llamamos también el problema del túnel carpiano. esto ¿Qué hay ahí? es relativamente frecuente, no es tan frecuente. Así. Tiene que ver con ciertas enfermedades, por ejemplo, paciente diabético, tiene que ver con traumatismos, tiene que ver con la actividad que hacen los pacientes. Mucha gente Ya. que trabaja ahora creo que se estará incrementando, por lo que trabajamos mucho con los dedos, porque el síndrome del túnel carpiano es un apretamiento del nervio mediano, porque él va como por un túnel. Entonces esto comienza a engrosarse o a esclerosarse o a edematizarse, Ya. y muchas veces ya está tan esclerosado, tan apretado, que necesita ser abierto para desahogar al nervio que está siendo ahí como apretado. Esto cuando son casos extremos. De lo contrario, se maneja con cranioacupuntura, se maneja con terapia neural y con medicamentos biológicos. Los resultados son muy buenos en la generalidad de los casos. Qué interesante todo esto. Realmente tenemos que poner atención que nuestro cuerpo es una unidad. Tendemos con mucha facilidad, y esto lo ha incrementado más la medicina convencional, ¿no? Tenemos la tendencia a separar el cuerpo en pedacitos, a Sí. tal punto que llega un especialista, pongamos un otorrino, no sabe qué hacer en caso de un problema gástrico. Se queda allí, dice, no, vaya donde el especialista, el gastroenterólogo, viene alguien con un problema broncopulmonar, le dice, no, usted vaya para allá. O sea, desconocemos totalmente la correlación Esta íntima relación, que sí. tienen todos los órganos de nuestro Sí. cuerpo, ¿no? Es una unidad perfecta. Sí, y, estoy tratando de hacer ya, llevo algo ya reunido, una especie de libro, un pequeño libro que ¿Sí? sea sistemas complementarios de diagnóstico, con lo más importante que he tenido en los ya casi 30 años de experiencia, Bueno, y también esta relación, porque esto que estoy hablando ahorita no se maneja. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre tratar un dolor lumbar, y investigarle la vesícula y encontrarle que hay Claro. cálculo, operar la vesícula no, y resolver el problema lumbar? Esto lo digo porque acuerdo ahorita la hija de uno de los directores de mi hospital. ya. Llegó un día a mi consulta así, completamente tiesa es el término Ya. vulgar, y Ajá. llevada de un brazo de una persona y otra persona. No pudo siquiera acostarse para examinar, no se había golpeado, no había hecho nada extraordinario para su dolor lumbar. Entonces le digo, mira, te ingresas, te voy a dar algún calmante, porque también usamos Claro. de vez en cuando remedios químicos, pero que cuando se Lógico, trata de una de quitar un urgencia, dolor ¿no? hay que hacerlo. Sedar el dolor, obra divina es, decían los sabios. Sedar un dolor, un opus divinus es. Así que entonces pusimos analgésico y le mandé a que el cirujano, porque era en el hospital, eso Ya. tenía que hacer el cirujano, le haga una investigación de cómo estaba la vesícula, y le encontró llena de cálculo. No tuvimos nada que hacer para su problema lumbar, sino que operarle su vesícula. Es una cosa asombrosa para los que estaban viendo Claro. allí, ¿no? Pero si viene por un dolor lumbar, ¿cómo? No, hay que investigar, porque la causa probablemente y así fue. Digo, entonces a nadie se le ocurre ir a tratar una región, Claro. una región lumbar desde una vesícula, o la región lumbar tratando el estreñimiento, porque el estreñimiento, que ocurre más del 80% de las personas, es una de las causas más frecuentes de dolor lumbar. Claro, entonces tratar el dolor lumbar desde el intestino grueso. ¿Por qué digo esto? Porque es que el dolor lumbar se ha convertido en algo realmente que hay que analizar. Ujú. Porque toda persona que tiene un dolor lumbar, la tendencia es una resonancia magnética. Y en la resonancia magnética probablemente le va a salir una hernia discal. Entonces la persona se fregó, porque ya le dijeron que tiene hernia discal. Y esa hernia, aparte de tenerla en la columna, la tiene también en la cabeza. Y sigue con que está enfermo de hernia lumbar. Mira, Y no no- analizan ni investigan hace nada. un tiempo vinieron, bueno, esto fue en Bogotá, unos científicos españoles, investigadores, digo, pues científicos, y resulta que ellos decían que en las estadísticas, el 80% de la población del mundo
el 80%. Si se le hacen resonancias magnéticas, se van a encontrar signos de hernia discal. Por lo tanto, una imagen de hernia discal no significa que su dolor lumbar sea por eso. El dolor lumbar es multicausal. Ya dije, desde el estreñimiento, los problemas de la pelvis, los problemas de vejiga, de vías urinarias, etc. Oye, Víctor, vamos a tener que invitarte otra vez Sí, porque ya se nos fue el queda tiempo. comprometido para una próxima entrevista, Víctor, porque Bueno. es muy interesante esto, pero tenemos que concluir. Muchísimas Bien, gracias, amigos. amigos y amigas. Terminamos nuestro programa, que el resto del día sea fantástico. Hermoso. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Bendiciones a todos.